días, hermanos, hermanas. Les saludo en el nombre de la Iglesia Fuente de Bendiciones San Felipe. Es realmente un gozo, un agrado poder volver a encontrarnos en esta manera, por medio de este video que nos permite compartir este tiempo de reunión. Les animo y les invito a poder gozarse en el Señor en este tiempo que apartamos como iglesia, en esta modalidad también, ya en cuarentena, haciendo videos, para que juntos podamos alabar al Señor, podamos tener un tiempo de aprender de su palabra y ser edificados unos a otros. De manera que les invito, hermanos, a que oremos para comenzar este tiempo. Acompáñenme en oración. Padre del cielo, le damos muchas gracias, Señor, porque nos da el privilegio, la oportunidad de aprender de su palabra, de tener un tiempo de alabar su nombre también, a pesar del tiempo de cuarentena que estamos viviendo. Gracias a Dios por los medios tecnológicos que nos dan esta posibilidad. Señor, le ruego que sea con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, en sus respectivos hogares, que les esté ayudando, Señor, a ser responsables, a cuidarse, Señor, y que también cada uno de nosotros podamos estar analizando nuestras vidas, examinándonos cómo estamos delante de usted, Señor, y que sea un tiempo de poder acercarnos más a su persona y de depender más de usted, Padre Santo. Le rogamos que bendiga este tiempo de reunión y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito, antes de compartir una alabanza, a leer un pasaje de la Biblia, que está en el libro de Job, el capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Libro de Job, capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Voy a dar lectura. Dice así: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Antes de seguir leyendo, necesitamos recordar un poco que Job está actuando de esta manera después de que recibió la noticia de que él perdió todos sus bienes, perdió todo su ganado y perdió a sus hijos. Y están trayéndole el mensaje y él reacciona de esta manera. Versículo 21. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Este pasaje nos da una tremenda enseñanza acerca de la provisión de Dios. Job nos enseña con su vida cómo él reaccionó ante la provisión de Dios, que no era nada bueno. Y eso aplica a nuestro tiempo también, hermanos. El Señor nos está proveyendo de este tiempo en el que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país, de cuarentena ante el peligro de un virus. Y hay un llamado en este pasaje a tener la misma actitud de Job. Así que, hermanos, les invito por medio de este pasaje a alabar a nuestro Dios, porque Él está proveyendo este tiempo. No podría darle una explicación exacta de por qué el Señor lo hace, pero el Señor lo está proveyendo. Y les invito a tener la misma actitud de Job, de alabar al Señor a pesar de este tiempo que estamos viviendo. De manera que, hermanos, alabemos al Señor. Con la alabanza damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador.
damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, solo tú. Amén. Bien, hermanos, tremenda alabanza y que sin lugar a dudas, me imagino, está en la misma sintonía que cada uno de nosotros tenemos, que queremos darle el honor a nuestro Señor. Ahora, hermanos, vamos a tener el tiempo de la enseñanza, que va a estar a cargo del pastor Juan. Vamos a seguir aprendiendo acerca de doctrina. Así que este es nuestro tiempo de aprender de la palabra del Señor. Bien, buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quiero saludarles a cada uno de ustedes y quiero motivarles a que sigamos orando, a que sigamos escribiendo en el grupo de WhatsApp, la Iglesia en Cuarentena, estimularle a que no deje de orar, a que no deje de estudiar la palabra del Señor. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque ha permanecido fiel. Tenemos algunos contactos. Que el Señor nos ayude al aprender, al acercarnos a su palabra. Y en esta mañana de domingo vamos a estudiar y vamos a mirar y seguir observando la teología propia, sabiendo quién es Dios, la persona de Dios y conociéndole más a Él. Que la palabra de Dios nos ayude. Hermano, no se canse de hacer el bien, preocúpese por otros hermanos, que el Señor sin duda le siga cuidando a usted, a su familia. Quiero invitarle a orar esta mañana para que comencemos nuestro estudio de escuela dominical. Señor, esta mañana damos muchas gracias por este nuevo día que usted nos permite tener. Gracias porque como hijos podemos acercarnos con toda libertad a usted por medio de la oración. Y hoy queremos pedir su bendición y su dirección en todo lo que vamos a hacer. Rogamos que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, trayendo luz y claridad, para que cada vez que leamos su palabra sea ella hablando a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, corríjanos, instrúyanos. Y ayúdanos, Señor, para que no solamente crezcamos en conocimiento, sino que también en vida espiritual. Seamos obedientes, temerosos a usted y podamos vivir con vidas que a usted le agradan, como usted quiere que vivamos como hijos obedientes. Bendice a mis hermanos, Señor, y damos gracias esta mañana en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, disfrutemos esta mañana estudiando la palabra del Señor. Bendiciones. Bien, hermanos, seguiremos entonces esta mañana, este domingo, con el estudio de la escuela dominical. Estamos estudiando la doctrina de teología propia. Esta doctrina de teología propia nos está enseñando con respecto a la persona de Dios, quién es Dios, sus atributos, cómo sabemos que Dios es persona, ¿no? Eso hemos estado mirando la personalidad de Dios, tiene intelecto, emoción, voluntad, tiene moral, eso estuvimos viendo esta última semana. Vimos también que Dios es espíritu. Dios es espíritu, no existe materia en la esencia de Dios, es invisible, no tiene límites en un cuerpo físico, no tiene manos, ni tiene pies, ni tiene ojos, sino que Dios usa esta figura en su palabra como una figura literaria, ¿no? Antropomorfismo, lo vimos, ¿recuerdan? Dios, la Escritura nos muestra a Dios como que tuviese manos para que nosotros de alguna manera podamos comprender que en sus manos estamos seguros, que Él tiene el control de todas las cosas.
que Él no tiene ojo porque no tiene un cuerpo físico, pero sin duda, ¿no? La palabra dice que Él nos ve, que Él está atento. Bueno, Dios tiene el control de estas cosas. Entonces, ahí estuvimos mirando. Dios es espíritu. Miramos también que Dios tiene vida. Él da la vida, Él tiene vida, no tiene límites en cuanto al tiempo, que es lo que vamos a ver luego nuevamente. Dios siempre ha existido, Dios tiene vida, no depende de nada ni de nadie para existir. Él es autoexistente. Dios dice yo soy, soy autoexistente, no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido, no tiene un principio, ¿no? Él es autoexistente. Y además, Él es la fuente de toda vida, es el dador de la vida, Él da vida. Él puso el soplo de vida en Adán, en Eva, ¿no? Él dio vida, Él dijo y fue hecho. Él dio vida a la naturaleza, Él creó y Él hizo todas las cosas dando vida. Y hoy vamos a ver uno también de sus atributos. Dios es un Dios infinito. ¿Qué quiere decir que Dios sea infinito? Bueno, dentro de esta infinidad de Dios, Dios no tiene limitaciones. Usted puede ver su estudio, ¿no? Aquí que se está mirando en el PowerPoint. Dios no tiene limitaciones. En cuanto a espacio, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que Él sea omnipresente? Que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Eso es algo sorprendente de Dios. En este mismo instante que nosotros estamos estudiando, el Señor está con usted en su casa, con usted, hermana, en su casa, y con cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿o no? Él está presente en todo lugar. Maravilloso. Su omnipresencia está en todo lugar al mismo tiempo. Él no tiene limitaciones en cuanto al espacio. Dios es infinito. Y podemos ver rápidamente en nuestras Biblias, aunque este texto ya lo habíamos mirado antes, Salmo 139. Vamos a sus Biblias, Salmo 139, y nos enseña, versículos 7 al 10, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué nos está mostrando el texto? Bueno, que Dios está en todo lugar. El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? No tenemos dónde ir, a dónde huir, porque ahí está el Señor en todo lugar. Maravilloso, hermano. Paréntesis. Si algún día que sucede, ¿no?, está en una situación de pecado y no se ha puesto a cuentas con Dios, no huya de Dios, porque no tiene dónde huir. ¿Dónde vamos a huir de su presencia? Lo más sano y saludable como hijos de Dios es ponernos a cuenta rápidamente y volver a la comunión con nuestro Dios. No perdamos la bendición de estar en comunión con Dios. Participemos de sus bendiciones. Nuestro pecado nos aparta del Señor. Y si estamos en pecado, rápidamente debemos arrepentirnos. Eso nos enseña Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué mejor es estar en comunión con Dios que estar huyendo de Dios? ¿Dónde podemos huir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Maravilloso. Hermanos, cierro el paréntesis. Entonces Dios en su omnipresencia está en todo lugar al mismo tiempo. En relación a que Dios es infinito, tampoco tiene limitaciones en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Como lo aprendimos ya la semana pasada, no tiene principio, fin, siempre ha existido y siempre va a existir. No está limitado al tiempo como nosotros, que sí estamos limitados al tiempo. Y solamente vamos a ver el Salmo 90. Vamos a Salmos, al libro de Salmos 90. Vamos ahí en su Biblia, Antiguo Testamento, Salmos 90, versículo 1 y 2. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios. Bien, estos dos versículos nos muestran la eternidad de Dios. De generación en generación, dice el versículo 1, y al final del versículo 2 dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene límites en cuanto al tiempo porque Él es eterno. Y en cuanto al conocimiento, Dios es omnisciente. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe, todo lo conoce. Nada se escapa de su conocimiento. Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Quiero detenerme aquí un poquitito también, otro paréntesis. Alguien podría preguntarme y decir, pastor, entonces, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué oramos? ¿Por qué le pedimos? Bueno, la palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que debemos orar a Dios. Y eso hizo el Señor Jesucristo. Aún siendo el Hijo de Dios, Él mostró su dependencia de Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra, constantemente Él se apartaba a orar al Padre. ¿Con qué propósito? Para mostrar su dependencia como Hijo. Y si el mismo Señor Jesucristo hizo esto y nos dejó esta bendición de poder acercarnos al Padre por medio de la oración, ¿cómo no vamos a imitar su ejemplo? Sí, sin duda, Dios conoce nuestras necesidades, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, pero también Él quiere ver nuestra dependencia de Él. ¿Realmente dependemos de Él? Si usted y yo dependemos del Señor, no vamos a tener dificultad en acercarnos a nuestro Padre en oración, porque Él es nuestro Padre. El apóstol Pablo nos enseña con respecto a la oración. Se lo leo rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los días jueves, como iglesia, nos reunimos para tener una reunión de oración. Y el propósito es aprender del Señor, de su palabra, pero también traer nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con toda súplica. Eso nos enseña la palabra del Señor, ahí en Efesios. También el libro de Filipenses dice en el capítulo 1, versículo 3 y 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, de los hermanos, dice Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo estaba constantemente intercediendo por los hermanos, orar unos por otros. En el grupo que hemos creado de WhatsApp, Iglesia en Cuarentena, estamos colocando nuestras peticiones de oración. Hermanos, hermanas, ponen ahí sus peticiones de oración y estamos orando para que el Señor haga su voluntad perfecta. Ahí está. Cierro el paréntesis. En su omnisciencia, Dios sabe, Dios conoce todas las cosas y no hay limitaciones en Él con respecto al conocimiento. Veamos el Salmo 104. Salmo 104 en nuestras Biblias. Yo voy llegando ya al texto 104, versículo 24 dice así, se los voy a leer. Salmos 104, versículo 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Ahí está la palabra. La tierra está llena de tus beneficios. El Señor tiene toda sabiduría, todo conocimiento. Ahí mismo, sin apartarnos del libro del Salmos, el capítulo 147, casi al final. El libro de Salmos tiene 150 capítulos. Salmos 147, versículo 5, dice así, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Nuevamente, ahí está, su entendimiento es infinito, que no tiene fin. Su conocimiento, Él sabe, Él los conoce todos. Su entendimiento, Él entiende todo con mucha claridad.
De ninguna manera, hermano, vaya a pensar de que Dios no lo entiende. Sin duda, Dios le entiende, Dios le comprende. Y por eso Él espera que usted dependa de Él constantemente, en oración, y confíe en Él. Sin duda, Él sabe hacer las cosas en los tiempos que Él tiene determinado, y Él sabe y conoce nuestras necesidades. Sigamos mirando, querido hermano, en nuestro estudio, ahí en el PowerPoint. Dios es infinito, en cuanto a poder es omnipotente. En cuanto a poder, tiene todo el poder. Ese omnipotente es que Él es todopoderoso. Él hizo todas las cosas. Génesis 1:1 dice, creó Dios, creó los cielos y la tierra con su poder. Con su poder, Él lo hizo, Él lo creó, todopoderoso. Vamos nuevamente también al libro de Génesis. Génesis capítulo 17, versículo 1, en sus Biblias. Vaya a su Biblia. La idea es que aprendamos a usar nuestra Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, buscar los capítulos. Génesis capítulo 17, versículo 1, nos dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios que todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está, Él se presentó, ¿no? Se presentó a Abraham como el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso, dice Dios. Ahí nos muestra la Biblia que Él es todopoderoso. Y regresando al Salmos, al libro de Salmos nuevamente, rápidamente en su Biblia, ya estuvimos ahí en el Salmo 115. Salmos 115, versículo 3. Nos dice así: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso está mostrando que Él tiene la capacidad de hacer con todo su poder. Todo lo que quiso ha hecho. Lo quiso hacer y lo hizo. No solamente tuvo la intención, sino que lo hizo con su poder. Entonces, en este atributo de la infinidad de Dios, de que Dios es infinito, Dios no tiene limitaciones en cuanto al espacio porque está en todo lugar, es omnipresente. Tampoco tiene limitaciones en cuanto al tiempo, Él es eterno, ahí está. En cuanto a su conocimiento, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Y en cuanto al poder, es omnipotente. Se fijan, aquí hay omnis, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Quiere decir que es todopoderoso y que tiene todo el poder. Bien, dentro de esta infinidad y dentro de este atributo, ¿no? De este atributo de omnipotente o todopoderoso, existen dos características que se relacionan con su poder. Hay dos características que se relacionan con su poder. Uno es su soberanía. Su soberanía. ¿Qué significa que Él sea soberano? Dice que su autoridad se extiende a todo lo que Él desea. Eso es, su autoridad se extiende a todo lo que Él desea. Esto no quiere decir que Él sea un dictador, no, sino que Él es soberano en amor y en santidad. Su autoridad se extiende a todo lo que Él quiere y lo hace en amor y en santidad porque son sus atributos que le pertenecen. Él está sobre todo en amor, cuida, sustenta, provee, y en santidad porque Él es santo y su pureza y su santidad le permite estar sobre todo. Él es soberano, sin duda que lo es. Soberanía de Dios. Su soberanía se extiende ¿a qué? A toda la naturaleza. Él está sobre la naturaleza. El Salmo 24, sigamos ahí en el libro de Salmos, Salmo capítulo 24, versículo 1, miremos ahí, la naturaleza, ¿no? Él está sobre la naturaleza. Salmo 24, 1 dice: De Jehová o del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él está sobre todo, sobre la naturaleza y sobre todo lo creado.
Del Señor es la tierra, naturaleza, su creación. Del Señor, de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien, su soberanía también se extiende sobre la historia humana o en la historia humana. Vamos a ver el libro de Hechos, Nuevo Testamento, rápidamente, hermano, en su Biblia. Al libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 nos enseña, versículo 26, nos dice: y de sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por lo tanto, Dios tiene el control, ¿o no? Dios es soberano en la vida o en la historia de la humanidad. En la historia. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Y que ha hecho Dios? Les ha prefijado, ha predeterminado el orden de los tiempos. Él tiene el control sobre la historia humana y los límites de su habitación. Él es soberano, Él tiene el control. Entonces, su soberanía se extiende sobre la naturaleza. Él creó todas las cosas, Él es soberano sobre estas cosas. Él tiene soberanía sobre la historia humana, ¿no? Él ha creado a todas las personas de una misma manera y Él le ha puesto límites y ha determinado sus tiempos. Y también Dios es soberano sobre la vida de los individuos. Sobre cada individuo Dios es soberano. Y veamos en Romanos capítulo 9, vamos en sus Biblias. Romanos capítulo 9, verso 17, nos enseña así. Dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bien, ¿qué está mostrándonos aquí este texto? De que Dios, de alguna manera, ¿no?, en su soberanía, Él tomó a Faraón y lo usó y lo puso en ese lugar para mostrarle el poder. Por medio del trato que tuvo con Faraón, pudo mostrar su poder a la nación de Israel. Endureció el corazón de Faraón cuando estaban ahí en Egipto en cautiverio. ¿Y qué hizo Dios? Mostró su gran poder al pueblo que Él escogió. Y usó a Faraón y endureciendo su corazón, lo usó para que Dios pudiera mostrar su poder a la nación de Israel. Bien, por lo tanto, Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre la historia humana y sobre cada individuo. Y la otra característica que tiene que ver con su poder, una es soberanía y la otra es su providencia. ¿Qué quiere decir su providencia? Bueno, la providencia de Dios es la obra continua de Dios, por lo cual mantiene y cuida todos los objetos de su creación. Entonces, su providencia es la obra continua de Dios, por el cual mantiene y cuida toda su creación. ¿Él la hizo? Sí. Por lo tanto, Él la creó y como Él la creó, Él la sustenta y Él la cuida. Estamos en estos tiempos, los países, las naciones están preocupados con respecto al calentamiento global. Y es cierto, sin duda, nosotros como hombres, ¿no?, estamos industrializando nuestros países y estamos produciendo y estamos contaminando y hemos dañado nuestra tierra y hay un calentamiento general que está produciendo fenómenos que nosotros no experimentábamos antes en nuestro país como Chile. Bueno, pero sin duda es una preocupación de la humanidad también de evitar esta contaminación, de evitar este calentamiento, pero Dios en su providencia cuida y sostiene su planeta. Él lo creó, Él lo hizo, Él lo cuida, Él lo sostiene. Desde principios,
Ahora se nos está diciendo que nuestro planeta se va a terminar, se va a acabar, pero Dios, desde que creó esta tierra, la ha sustentado, la ha cuidado y ha pasado por terremotos y ha pasado por movimientos grandes geográficos, han pasado crisis tremenda la tierra, grandes sequías, y aún así Dios ha sustentado su creación. Dios cuida a la bestia. Si hay sequía, bueno, Dios va a proveer agua para esos animales. Si hay hambruna, Dios de alguna u otra manera provee el alimento para esos animales. ¿Y qué decir de nosotros que somos también su creación? ¿Me explico, hermano? Y esta providencia de Dios es que Él cuida continuamente y mantiene su creación, toda su creación. No está cuidando solamente de los creyentes, Él está cuidando de todos los hombres y de toda su creación. Fíjense, vamos al libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 44. Mateo 5, 44. ¿Están ahí, hermanos, en sus Biblias? Mateo 5, 44 y 45. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Esto es la providencia de Dios. Ahí está. Que Dios hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Y avance un poquito más, ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25 al 30. Capítulo 6, 25 al 30. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, ahí nos dice, ¿no? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sin duda, ¿no? Como hijos tenemos mayor valor que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es imposible que podamos. Pero el texto idealmente nos está mostrando de que Dios cuida de su creación, y esto es la providencia de Dios. ¿Qué es? Mirad las aves de los cielos, ellos no siembran, las aves no siembran, las aves no ciegan, ni recogen en los graneros, ellos no guardan en su granero como nosotros guardamos nuestras despensas, no. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego nos dice a nosotros, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Bien, esta es la providencia de Dios. Es la obra continua por la cual Dios mantiene y cuida todos los objetos de su creación. Y por último, vamos a ver otro atributo más de Dios, que Dios es inmutable. Ahí en el estudio que estamos mirando, Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable o la inmutabilidad? Bueno, esta palabra inmutabilidad significa que no cambia, algo que no cambia. Y aplicándolo a Dios significa que Él no cambia. Dios es inmutable, Dios no cambia, Él jamás ha variado, Él siempre es igual, siempre es igual. Eso es la inmutabilidad. Esto es otro atributo de Dios, es inmutable, Dios no cambia de ninguna manera. Vimos las semanas pasadas también de que Dios no aumenta en poder ni disminuye su poder es igual siempre, siempre. No crece ni disminuye, siempre.
Y en esta inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia, no hay variación en Él, Él siempre es igual. Dios no cambia en sus propósitos siempre se han cumplido, siempre se han hecho. Siempre. Veamos el libro de Isaías 46. Vamos ahí a nuestras Biblias, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 46, verso 9. Isaías 46, verso 9. ¿Están ahí? Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Bueno, Dios siempre cumple sus propósitos. En Él no hay variación. Él lo ha pensado y lo hace. Y lo hizo también. Bien. Su palabra, ¿no? En esta inmutabilidad, su palabra tampoco cambia. Dios no cambia su palabra, no intercambia su palabra. Dios no le quita autoridad a su palabra porque es su palabra, por lo tanto su palabra no cambia. Y el Salmos, vamos al libro de Salmos, capítulo 119, es uno de los capítulos más largos, capítulo 119, versículo 89, dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahí está, ¿no? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Su palabra permanece, no cambia. Esa es la idea del texto. Para siempre permanece, no va a cambiar, no va a mutar, sino que su palabra permanece para siempre. También no cambia su persona. Él como persona no cambia, sigue siendo igual y es igual. Vamos a Malaquías, el último capítulo del el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Vamos ahí a Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Vamos a Malaquías en nuestras Biblias, el último libro antes del Nuevo Testamento. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, nos dice así: porque yo Jehová no cambio. Ahí está. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Maravilloso. O sea, si Dios cambiara, ya hubiese consumido, ¿no?, a esa nación de Israel por su pecado permanente, por su desobediencia permanente. Y si quisiéramos aplicarlo a nuestras vidas, si no fuera, ¿no?, porque Dios no cambia, sino que Dios es un Dios misericordioso y en principio no actúa su misericordia perdonándonos y perdonando y limpiando nuestros pecados. Dios no cambia. Dios como no cambia su palabra y Dios no cambia como persona, ¿no? Porque yo, ¿qué dice el texto 3:6? Porque yo Jehová no cambio. Y por último, vamos a ver el libro de Santiago, al Nuevo Testamento. Es una carta corta, está después del libro de Hebreos. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Este versículo es muy claro, Dice el Padre de las luces, el cual no hay mudanza. Mudanza se entiende, ¿no? De que Él no se va a cambiar
o que Él no cambia. Ni sombra de variación, algo que lo haga variar, cambiar, no, nada. Dios no cambia. Dios, todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, queridos hermanos, hemos estado mirando, ¿no?, dentro de los atributos de Dios, de que Dios es espíritu, de que Dios tiene vida, de que Dios es infinito, y en esta que Dios es infinito no tiene limitaciones porque es omnipresente en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, es omnipresente, está en todo lugar. En cuanto al tiempo, Dios es eterno. En cuanto al conocimiento, Dios es omnisciente, todo lo sabe y lo conoce. Y en cuanto a poder, es omnipotente. Y dentro de su omnipotencia hay dos características que podemos ver relacionadas, que es la soberanía de Dios, que Él está sobre todo, no es la autoridad que se extiende sobre todo lo que Él quiere. Él es soberano, ha sido soberano sobre la naturaleza. Él está sobre la naturaleza, controla la naturaleza. Él es soberano sobre la historia humana, ¿o no? Él ha manejado, ha obrado en la historia, conoce la historia, ha determinado los tiempos, y también Él es soberano sobre la vida o sobre cada individuo. Él levanta hombres conforme a su propósito y lo usa para cumplir sus propósitos. Él es soberano sobre cada individuo. Ningún individuo puede decir yo hago lo que quiero. De alguna manera no tiene una libertad restringida, pero Él no hace lo que quiere, sino que hace lo que Dios le permite hacer. Y dentro de estas características del poder, la soberanía y su providencia es la obra continua de cuidar y de mantener lo que Dios creó. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ¿o no?, ni guardan en granero, y vuestro Padre las alimenta. Él es soberano y Él en su providencia cuida, sostiene, mantiene a su creación. Y el otro atributo que acabamos de mirar es que Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia de ninguna manera, Dios no varía, Dios es igual en todo, sus propósitos no cambian, siempre se han cumplido. Su palabra no cambia porque permanece para siempre, y su persona no cambia porque yo, Dios, no cambio. El Señor no cambia. ¿Ok? Bien, queridos hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo en este día, domingo, que podamos meditar en su palabra, que su palabra haya hablado a sus vidas, y quiero terminar en oración. Acompáñeme orando al Señor dando gracias. Agradecemos, Señor, esta mañana de domingo, porque hemos apartado este día con la intención y el propósito de acercarnos a mirar su palabra, a estudiarla. Estamos aprendiendo de la persona de Dios, quién es Dios, sus atributos, sus características, y por medio de la Biblia estamos conociendo quién es usted, Señor. Y qué maravilloso y sorprendente es todo lo que es usted. Ayúdenos a comprender que no podemos huir de tu presencia, que, Señor, que usted conoce todas las cosas, que usted es un Dios todopoderoso, que usted es un Dios soberano y que su providencia está al cuidado de su creación porque usted la cuida, porque es su creación. Que en usted no hay variación, que Dios no cambia, que su palabra no va a cambiar, siempre se va a cumplir, y que usted, Dios, como persona no cambia. Nosotros cambiamos de parecer, nos enojamos, decimos algo y después no lo cumplimos, pero usted no cambia. Dios permanece fiel. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por enseñarnos de su palabra, y permítanos a ir madurando como iglesia y acercándonos cada vez más a usted. Oramos y agradecemos esta mañana a través del Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga el mensaje que hemos escuchado. Gracias al Señor por este tiempo rico de edificarnos acerca de la persona de nuestro Dios. Bien, hermanos, les invito ahora a tener otro tiempo de alabar al Señor con la alabanza Mi Cristo, mi Rey. Alabemos
a nuestro Señor, hermanos. Las maravillas de amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Las maravillas de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por poder alabarle, por poder compartir este tiempo de aprender de su palabra también. Y hermanos, les invito nuevamente y les animo a estar aprovechando el tiempo que estamos teniendo cada uno, que podamos apartar un tiempo de oración, si pueden hacerlo en familia, qué tremenda oportunidad. Si pueden hacerlo en forma personal, amén, también, háganlo. Aprovechen este tiempo que el Señor nos está permitiendo tener. Cuídense, hermanos, cuiden a su familia y sigamos orando unos por otros. Utilice el grupo de WhatsApp que tenemos para estar al tanto unos por otros, también para animarnos y por medio de ese medio que ahora tenemos, poder enterarnos de cómo estamos viviendo esta cuarentena también.
Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una edificante y bendecida semana. Y Dios mediante nos vemos el jueves para seguir aprendiendo el libro de Filipenses también. Oremos para terminar, hermano. Padre Celestial, Señor, le agradecemos por este tiempo, Señor, en donde hemos podido alabar su nombre, donde hemos podido también, Señor, aprender más de su persona. Señor, le quiero rogar que sea con cada uno de nosotros, guardándonos, cuidándonos, Señor, de este virus. Ayúdanos, Padre Santo, a aprovechar bien el tiempo que tenemos. Ayúdanos, oh Dios, a poder acercarnos más a ti, Padre Santo, y a realmente vivir en dependencia de su persona, a pesar de las circunstancias en las que nos vemos enfrentados, Padre Santo. Le agradecemos por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Chao, chao.